Nos vamos ahora hasta el Parlamento de la República. Continúa esta sesión en la Comisión de Constitución, donde se está sustentando esta delegación de funciones del Poder Legislativo al Legislativo en el caso de materia de seguridad ciudadana. Esta vez la exposición está a cargo del ministro del Interior, Vicente Romero. Crimen organizado, la criminalidad transnacional en estos últimos 2 años, la presencia aún todavía de terrorismo, la crisis migratoria, la conflictividad social. 79 días hemos tenido semiparalizado el país, especialmente el sur, 44 días el departamento de Madre de Dios especialmente, y 29 días de interrupción de la vía principal, la Panamericana, altura de Chauvirú y por supuesto Arica. Consecuencias: altos niveles de victimización, altos niveles de percepción de inseguridad, altos niveles de violencia, que afecta a la sostenibilidad de la economía y afecta obviamente a la consolidación de la paz. Para poner como referencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de cualquier país, la inseguridad es como consecuencia de la impunidad, que las puertas giratorias se presentan especialmente en la cadena de justicia. Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE. Le sumamos la injusticia, que es lo que todos los días reclaman nuestros pobladores. La informalidad, más del 70% de informalidad en el país. Si a esto le sumamos el doble de la indiferencia de las autoridades, sin duda justifica esta inseguridad. La victimización ya no voy a tocar, ya el señor Premier habló hace un momento, pero sin embargo tenemos una tasa de victimización promedio desde el año 2010 que hasta la fecha de 28.9%. El año más alto que hemos tenido en toda la historia del país ha sido el 2011, 40%. Sin embargo, actualmente está en 25.9%. La proyección a junio debería ser ya en 26.9. Estamos a la espera de esta publicación del INEI. Y los delitos que más nos han complicado últimamente es la extorsión, el secuestro, sicariato, minería ilegal. Actualmente estamos trabajando en patadas, tenemos importantes resultados. Tenemos el tráfico ilícito de drogas, también el señor Premier acaba de mencionar, estamos trabajando en el tema de erradicación, proyectadas 700 hectáreas en la zona del Putumayo, sobre trata de personas, uno de los delitos más crueles que puede haber en este momento. La victimización según el tipo de delito, el 68.6% es a nivel nacional. Reitero, el robo de dinero, cartera, celular. De este porcentaje, el 80% corresponde a robo de celulares. En el Perú, 4.734 celulares se roban al día, 197 por hora, y 3 celulares por minuto. La incidencia del delito de la extorsión, preocupante por cierto, en el periodo 2019-2023 vemos claramente cómo ha subido y esperamos de alguna manera solucionar, repotenciando con 200 policías de investigaciones que estamos por contratar en los próximos días para que nos ayuden en el asesoramiento, planificación en materia de investigación. La percepción de inseguridad, 82.3%. El pico más alto que hemos tenido de percepción de inseguridad ha sido el año 1916, que llegó al 90%. La amenaza a la seguridad sin fronteras, de las fronteras. La criminalidad organizada transnacional. Hace poco estuve reunido con el ministro del Interior en Tumbes y la situación es preocupante en nuestro vecino país por el tema del tráfico ilícito de drogas, que la predisposición de estas bandas criminales es convertirlo en un narcoestado a Ecuador. Tenemos el problema de los insumos químicos, los embriones ilegales de hoja de coca, más de 95.000 hectáreas efectivamente por erradicar. Estamos avanzando, tenemos un promedio actualmente más de 12.000 hectáreas ya erradicadas, más del 65% de la meta trazada. Tala ilegal, minería ilegal,
trata de personas. Medidas implementadas, la declaratoria de estado de emergencia que aún todavía continúa a nivel de fronteras. Pendiente tenemos por aprobar justamente en esta delegación de facultades solicitadas sobre Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Migraciones, para poder implementar la reforma migratoria. Preocupante la presencia de la criminalidad organizada transnacional. En el año 2022 se detectó la presencia ya de la estructura criminal transnacional del Tren de Aragua, que se monitorea desde una cárcel en Venezuela. Tiene marcada presencia en Lima, se ha diseminado en gran número, no solamente en todo el país, sino a nivel de toda la región. Cuenta varias facciones, los gallegos, los hijos de Dios, la dinastía de Alayón, PHS, los piratas del Caribe, efectivamente como apéndices tienen Ecuador, Colombia y Chile. Delitos que ejecutan principalmente estas organizaciones criminales es trata de personas, extorsión, robo agravado, tráfico ilícito y sicariato. Ejercen amenazas, intimidación, violencia de su víctima, sobre todo por el cobro de cupos. Y creo que en este tema nos ha ayudado muchísimo últimamente una campaña de sensibilización que se hizo sobre el tema del gota a gota y las extorsiones. Impacto de fallas de la persecución del delito. Efectivamente, en la comisión de delitos tenemos muchas veces los errores de intervención que tenemos que reconocer a nivel de la policía. Hemos hace poco capacitado a más de 2.500 policías, especialmente en la zona de San Juan de Miraflores, donde se lleva a cabo el centro de flagrancia, trabajando estrechamente con el Poder Judicial, el Ministerio Público, para evitar la impunidad de delincuentes que no cumplen a veces su ciclo de resocialización y por diversas razones nuevamente son detenidos. La exoneración de imputación, la absolución y la falta de capacidad de material. Hay un temor colectivo, los delincuentes actúan con ventaja y mayor crueldad. En estos 3 últimos años la violencia ha aumentado, más delincuentes experimentados en las calles cometiendo delitos en distintos espacios de tiempos y circunstancias. Brecha de la Policía Nacional. 69% de comisarías se encuentran en condiciones inadecuadas. Del total de 1.323 comisarías básicas, 907 en condiciones inadecuadas. 47% del parque automotor de la policía está inoperativo, que indica que son 9.341 vehículos que se encuentran inoperativos. El 74% de armamento de la policía tiene una antigüedad de más de 20 años. 30 años de antigüedad tiene la flota de aeronaves. 10 años de antigüedad el equipamiento especializado y estratégico, el AFIS y el IBIS. Está a punto de cerrarse ya justamente el contrato que se tenía con estas compañías. Tenemos que renovarlo en los próximos días, si no los casos se caen a nivel judicial. Más de 40.000 efectivos es la brecha actual de la policía. Nuestra política general de gobierno, centrada especialmente en seguridad ciudadana, en el eje 1, paz social y gobernabilidad, y eje 6, la lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, y defensa de la seguridad nacional. La línea de gestión del sector interior, estamos avanzando, el fortalecimiento del sector interior, fortalecimiento de la Policía Nacional, la lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mantenimiento del orden interno y orden público. Muestras claras han sido los primeros meses de este año, la gestión de las protestas y conflictos sociales, la formulación e implementación de políticas y planes, intensificación del uso de tecnología de información y comunicaciones, el impulso del sistema estadístico del sector interior y transparencia en la rendición de cuentas. Esto está en la delegación de facultades, estas 10 líneas de gestión. Proceso de fortalecimiento y consolidación de la policía. El fortalecimiento y modernización, como anunció el señor Premier, se ha conformado 10 equipos técnicos que está trabajando el sector interior con la Policía Nacional actualmente, y esperemos que en diciembre ya tengamos los resultados de estos trabajos, amparados y apoyados justamente en el plan Mariano Santos al 2030.
Esa es la base principalmente. En este momento estamos en coordinaciones con CEPLAN. Esta delegación de facultades nos va a permitir también, ojalá, aprueben el proyecto de ley que hemos presentado, la nueva categoría de la policía de orden y seguridad. Y por último, la estrategia para el fortalecimiento de la capacidad operativa en lo que respecta al equipamiento e infraestructura de la policía. La delegación de facultades. El enfoque de la problemática de la seguridad ciudadana. En esta delegación de facultades, el primer eje es la inseguridad ciudadana, lo que es delincuencia común y crimen organizado. Segundo, el control migratorio y de armas inadecuadas. La institucionalidad debilitada, Ministerio del Interior, Policía. Encontré un ministerio totalmente debilitado. Más a esto sumamos el tema de las protestas sociales. Prácticamente en el mes de abril recién se ha empezado a trabajar como corresponde, con una mirada al 100% al tema de la inseguridad en el país. La problemática de la administración de justicia, la problemática en penales, los problemas de informalidad en el transporte y vehículos, problemas en materia de turismo. El eje 2, el riesgo de desastres sin prevención. Los fenómenos de la naturaleza tienen influencia directa en la problemática de seguridad ciudadana. Y un eje 3, los proyectos de inversión en infraestructura sin la calidad requerida. Influyen sin duda en los problemas de prevención situacional, afectando la convivencia pacífica. Materia de delegación de facultades, específicamente lo que es seguridad ciudadana. Submaterias. En las submaterias tenemos la prevención y atención de emergencias y urgencias de garantía y mantenimiento y restablecimiento del orden interno. Lucha contra la delincuencia, crimen organizado, bienestar, formación, carrera, régimen disciplinario contra la corrupción y capacidad operativa de la policía, control migratorio y uso de armas, municiones, explosivos. Acá tenemos un problema muy delicado. Más o menos se han extendido a través de estos últimos años licencias para 4.500 armas R-15, que actualmente muchas de ellas están en las zonas de la minería ilegal. Una R-15, uno lo ve, es un fusil automático que a cualquier persona, indudablemente, lo asalta. Pero ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. Este R-15, unas son para armas de guerra, y la otra R-15, que es igual, idéntica, es justamente para temas netamente de deporte. Entonces, tienen un calibre determinado, pero ¿qué están haciendo estas mafias? Cambiando los calibres y lo hacen ingresar como si fueran armas, digamos, para deporte. Entonces, estamos trabajando actualmente una investigación muy importante y esperemos en los próximos meses tener resultados respecto a este tipo de armas.